Era el 5 de junio de 1968. Los pasillos del Hotel Ambassador, en Los Ángeles, estaban llenos de periodistas, simpatizantes y trabajadores de la campaña. Robert F. Kennedy acababa de ganar las primarias demócratas en California. La multitud vitoreaba, ondeando pancartas que decían, RFK for President IOP. Minutos antes, Kennedy había pronunciado un discurso vibrante, prometiendo unión, justicia y un cambio profundo. A su alrededor, la esperanza era tan palpable que casi podía tocarse. Para muchos, Robert representaba la continuación del sueño que su hermano, John F. Kennedy, había sembrado años antes de ser asesinado en Dallas en 1963. Pero esa madrugada, la historia decidió repetirse. Un joven de 24 años, Siran Siran, se adentró entre la multitud y disparó a quemarropa. En cuestión de segundos, la esperanza se tiñó de sangre y el eco del disparo atravesó toda la nación. Así comenzó el fin de una era, y el inicio de una pregunta que aún hoy retumba. ¿Por qué? La década de 1960 en Estados Unidos fue un hervidero de tensiones. La guerra de Vietnam dividía al país en dos bandos irreconciliables. El movimiento por los derechos civiles crecía, mientras los asesinatos de líderes como Martin Luther King Jr., apenas semanas antes, abril de 1968, sumían al país en el luto. Las calles ardían en protestas, jóvenes marchaban exigiendo paz, mientras comunidades negras luchaban contra la brutalidad policial. Al mismo tiempo, el establishment político parecía incapaz de dar respuestas. En medio de este caos, emergía la figura de Robert Francis Kennedy. A diferencia de muchos políticos tradicionales, RFK se mostraba vulnerable, cercano, empático, visitaba guetos afroamericanos, hablaba con los trabajadores agrícolas, y se enfrentaba abiertamente al presidente Lyndon B. Johnson y a la intervención en Vietnam. Robert era un político distinto, su voz temblaba cuando hablaba de pobreza infantil y se quebraba al recordar el asesinato de su hermano. No era perfecto, pero era humano, y por eso conectaba. Robert F. Kennedy nació en 1925, el séptimo hijo de Joseph Paseo Kennedy y Rose Fitzgerald. Creció en un ambiente competitivo, donde la exigencia y la excelencia eran el pan de cada día. Tras el asesinato de John F. Kennedy en 1963, Robert quedó devastado, se alejó un tiempo de la política y cayó en una profunda depresión. Sin embargo, el dolor también le transformó. De ser un político frío y estratégico, pasó a ser un defensor apasionado de los desfavorecidos. En 1968, cuando decidió lanzarse a la presidencia, muchos lo vieron como un acto de redención. Sus discursos se llenaron de empatía, apelando a la reconciliación nacional. De hecho, tras el asesinato de Martin Luther King Jr., Robert dio uno de los discursos más recordados en Indianápolis, improvisando palabras que ayudaron a evitar disturbios en la ciudad. RFK empezó a perfilarse como la única figura capaz de unir a los estadounidenses. Era un líder que hablaba de amor y sabiduría en tiempos de odio y miedo. Cuando Robert anunció su candidatura, la carrera demócrata ya estaba en marcha. El presidente Johnson había sorprendido al país, anunciando que no buscaría la reelección. Hubert Humphrey y Eugene McCarthy competían por el liderazgo del partido, pero la entrada de RFK cambió el panorama. De inmediato atrajo multitudes, especialmente jóvenes, minorías y trabajadores. En cada estado que visitaba, la marea humana crecía. California era clave. Su victoria allí podría consolidar el momentum necesario para ganar la nominación. La noche del 4 de junio de 1968, el ambiente era eléctrico en el Hotel Ambassador. Kennedy subió al escenario pasada la medianoche. Su discurso finalizó con las palabras: "Ahora, vamos a Chicago y vamos a ganar allí también". El futuro parecía brillar, pero solo por un instante. La noche del 4 de junio de 1968 era calurosa y llena de electricidad en el aire. En el Hotel Ambassador, la suite de campaña de Robert F. Kennedy vibraba con gritos, abrazos y lágrimas de alegría. Se acababa de anunciar oficialmente que Kennedy había ganado las primarias demócratas en California,
un triunfo decisivo que lo colocaba como favorito para obtener la candidatura presidencial. Robert, vestido con un elegante traje oscuro, camisa blanca y corbata a rayas, parecía radiante. A su lado, su esposa Ethel, embarazada de su 11º hijo, sonreía con orgullo. Detrás de ellos, jóvenes voluntarios, líderes sindicales, activistas afroamericanos y latinos celebraban con una mezcla de alivio y euforia. Para todos, esa noche representaba una promesa, un futuro diferente, un país más justo. Cuando Robert subió al escenario del Salón Embassy, el bullicio se transformó en un rugido. Las cámaras de televisión enfocaron su rostro iluminado por los flashes. Su discurso fue breve, pero poderoso. Con una voz firme, dijo: «Gracias a todos ustedes. Ahora, vamos a Chicago y vamos a ganar allí también». La frase fue recibida con vítores ensordecedores. Él levantó el pulgar y saludó una última vez. Luego, empezó a descender del escenario. Lo que sucedió después ocurrió en segundos, pero para muchos, pareció un momento eterno. RFK debía atravesar la cocina y la despensa del hotel para llegar a la zona de conferencias de prensa y evitar la multitud principal. Sus guardaespaldas, incluyendo el atleta olímpico Rafer Johnson y el exjugador de fútbol americano Rosey Grier, iban delante y detrás, empujando suavemente a los curiosos y al personal del hotel que se acercaba para felicitarlo. De pronto, en medio del estrecho pasillo de la cocina, un joven empleado llamado Juan Romero se acercó a Kennedy con la mano extendida. Robert se detuvo a estrechársela y sonrió. Fue un instante de humanidad. El senador que siempre se tomaba el tiempo de mirar a los ojos y conectar con cada persona. En ese preciso momento, Siran Bizarra Siran, un joven de origen palestino, de apenas 24 años, emergió de entre la multitud. Sostenía una pistola y Ver Johnson Cadet calibre 22 oculta bajo un cartel enrollado. Cuando Kennedy terminó de saludar a Juan, Siran alzó el arma y disparó a quemarropa. El primer disparo impactó directamente en la cabeza de Robert, detrás de la oreja derecha. El segundo y tercer disparo alcanzaron su cuello y su hombro. Otros 5 disparos hirieron a las personas cercanas: el periodista William Weissel, el activista Paul Strade, la feminista Elizabeth Evans y 2 simpatizantes más. El sonido de los disparos reverberó en las paredes de acero inoxidable de la cocina, creando un efecto ensordecedor. Los platos y utensilios cayeron al suelo, el humo del arma flotó en el aire, mezclándose con los gritos y el olor a pólvora. Mientras que Kennedy caía al suelo, Juan Romero, que segundos antes lo había saludado, se arrodilló a su lado. Con manos temblorosas, levantó su cabeza para evitar que golpeara el frío piso. La sangre comenzó a manchar el delantal blanco de Juan, quien repetía: «Señor Kennedy, no muera, no muera, señor Kennedy». Kennedy, con los ojos abiertos y una expresión de sorpresa y dolor, murmuró sus últimas palabras audibles: «¿Están todos bien?». Esa frase, cargada de humanidad, sería recordada como un reflejo del carácter de RFK. Incluso en su agonía, pensó en los demás. Mientras tanto, Rosey Grier y Rafer Johnson se abalanzaron sobre Siran, lo desarmaron y lo arrastraron al suelo. Siran continuaba disparando, pero el gatillo ya no disparaba más balas. Entre forcejeos y golpes, lo retuvieron hasta que llegó la policía. El joven parecía en trance, repetía frases incoherentes y no ofreció resistencia. En cuestión de minutos, la cocina se llenó de fotógrafos, reporteros, policías y curiosos. La escena era un caos absoluto: cuerpos heridos, charcos de sangre, gritos y sollozos. Algunos intentaban ayudar, otros solo podían mirar, paralizados. RFK fue colocado en una camilla improvisada y llevado rápidamente a una ambulancia. La multitud, que seguía afuera celebrando la victoria, empezó a enterarse del tiroteo. Un silencio sepulcral reemplazó la algarabía. La incredulidad dominó cada rostro. Al llegar al hospital Good Samaritan, los médicos comenzaron a operar de inmediato. Pasaron horas tratando de extraer la bala alojada en su cerebro. La esposa de Kennedy, Ethel, permaneció a su lado, en shock, sujetando su mano. Los hijos fueron llevados al hospital, y poco a poco, familiares y amigos se reunieron,
llenos de desesperanza. Los medios de comunicación interrumpieron la programación para anunciar la noticia. Muchos se negaban a creerlo. La noche anterior era de esperanza. Esa madrugada se convirtió en tragedia. Robert luchó hasta la mañana del 6 de junio. Finalmente, a la 1:44 alto, el médico pronunció la temida frase: «Hemos perdido al senador Kennedy». La nación entera sintió como se apagaba una luz. Una promesa truncada por el eco de un disparo, otra vez. La misma familia, el mismo dolor, el mismo sueño asesinado. Cuando el estruendo de los disparos aún flotaba en el aire, Raffer Johnson y Rosey Grier, ambos hombres corpulentos y entrenados, se lanzaron como dos leones sobre Sirhan Sirhan. Él seguía apretando el gatillo frenéticamente, aunque su arma ya estaba vacía, su mirada estaba perdida, y parecía atrapado en una especie de trance. Los testigos describieron su rostro como inexpresivo, casi ajeno a la violencia que acababa de provocar. Mientras lo inmovilizaban en el suelo, Sirhan repetía frases confusas. Algunos recuerdan que decía: «Lo hice por mi país», y otros que murmuraban: puedo hacerlo», alimentando desde el primer momento el misterio sobre su estado mental. La policía llegó en cuestión de minutos y encontró a Sirhan completamente reducido. Le quitaron el revólver calibre .22, aún humeante, y lo esposaron. Los fotógrafos capturaron la imagen de un joven con cabello oscuro, sudoroso, con los ojos vidriosos y la camisa arrugada. Parecía más un chico perdido que un asesino frío. Mientras tanto, Kennedy era llevado al hospital y los heridos eran atendidos. Afuera, el caos reinaba, periodistas corrían de un lado a otro, la gente lloraba, y los teléfonos del hotel sonaban sin parar. Los primeros rumores hablaban de un complot, de múltiples tiradores, de un atentado político organizado. En el vehículo policial, Sirhan permanecía en silencio, mirando fijamente sus manos esposadas. En el trayecto, un oficial le preguntó: «¿Por qué lo hiciste?». Él solo murmuró: «Tenía que hacerlo». Una vez en la comisaría, Sirhan fue despojado de sus pertenencias y conducido a una celda. Los agentes notaron que tenía un pequeño cuaderno en uno de sus bolsillos. Allí había frases escritas repetidas veces: «RFK debe morir, Robert Kennedy debe ser asesinado antes del 5 de junio de 1968». El cuaderno, lleno de garabatos y frases obsesivas, se convertiría en una pieza clave para entender la motivación de Sirhan. Durante los primeros interrogatorios, Sirhan parecía confuso. A veces respondía de forma coherente, otras decía que no recordaba nada. Cuando le mostraron el arma y las balas, se limitó a mirarlas en silencio. Se observó un comportamiento errático, por momentos parecía retraído, por otros, hostil y desafiante. Los investigadores descubrieron rápidamente que Sirhan Sirhan era un joven palestino, nacido en Jerusalén en 1944, que había emigrado con su familia a Estados Unidos en 1957. Había crecido en Pasadena, California, y trabajado en varios empleos pequeños. Sus amigos y conocidos lo describían como un chico callado, inteligente, pero con una personalidad volátil. El detonante de su odio hacia Robert Kennedy era, aparentemente, el apoyo de este al Estado de Israel. En 1967, durante la Guerra de los 6 días, Sirhan se radicalizó. Se sintió profundamente traicionado por la política exterior estadounidense, y especialmente por el respaldo público de Kennedy a la venta de aviones Phantom a Israel. Para Sirhan, esto era una ofensa personal, una traición a su pueblo natal. La noche del asesinato, Sirhan había asistido a un entrenamiento de tiro en un campo cercano días antes. Había practicado meticulosamente y llevaba tiempo siguiendo la agenda pública de Kennedy. Aunque no tenía un plan sofisticado, su objetivo era claro: matarlo. El juicio comenzó en febrero de 1969. La cobertura mediática fue intensa, alimentada por el reciente asesinato de Martin Luther King Jr. y las heridas aún frescas del asesinato de John F. Kennedy. Estados Unidos era un país traumatizado, y ver nuevamente a un Kennedy asesinado era un golpe psicológico profundo. Durante el juicio,
Los abogados de Sheeran argumentaron que su cliente había actuado bajo un estado de hipnosis o lavado cerebral. Presentaron peritajes psiquiátricos que sugerían que había sido programado mentalmente para cometer el crimen, una teoría que sembró la semilla de conspiraciones futuras. A pesar de la estrategia, el jurado no tardó mucho en declararlo culpable de asesinato en primer grado. El 3 de marzo de 1969, Sheeran fue condenado a muerte. Sin embargo, en 1972, la Corte Suprema de California anuló temporalmente la pena de muerte, y su condena fue conmutada a cadena perpetua. Desde entonces, Sheeran ha permanecido en prisión. Ha solicitado la libertad condicional en múltiples ocasiones, siempre afirmando que no recuerda el momento del tiroteo y que lamenta lo sucedido. Aún así, siempre ha sido denegada. Durante décadas, el público ha seguido dividido. Para algunos, Sheeran es un asesino solitario y obsesionado. Para otros, fue manipulado, un títere de fuerzas mayores, un chivo expiatorio en un complot mucho más grande. La imagen de Sheeran esposado, con la mirada vacía, se convirtió en símbolo de un país que había perdido el rumbo. Su figura, lejos de cerrar el caso, abrió la puerta a un sinfín de preguntas que persisten hasta hoy. El funeral de Robert F. Kennedy fue un evento nacional. Su cuerpo fue velado en la Catedral de San Patricio en Nueva York. Miles de personas se alinearon durante horas para despedirse. El 8 de junio, su féretro fue transportado en tren desde Nueva York a Washington, calle, al cementerio de Arlington, donde fue enterrado cerca de su hermano John. A lo largo del trayecto, multitudes se reunían a lo largo de las vías, en puentes y estaciones, para rendir homenaje. Personas de todas las razas, edades y condiciones lloraban. Era el reflejo de lo que Robert significaba: unidad, esperanza y posibilidad de un futuro mejor. Para muchos, su muerte representó el fin de la era de los Kennedy, y con ella, el final de la ilusión de un nuevo Camelot. El asesinato de Robert F. Kennedy, al igual que el de su hermano John, pronto se convirtió en semillero de teorías conspirativas. Algunos sostenían que Sheeran actuó como un patsy chivo expiatorio y que existían otros tiradores en la cocina del ambasador. Un análisis de grabaciones de audio realizado décadas después sugirió la existencia de hasta 13 disparos, cuando la pistola de Sheeran solo podía contener 8 balas. Otros apuntaron a la CIA, en el contexto de las tensiones por Vietnam y el miedo a un cambio radical. Algunos incluso especularon sobre la participación de mafias que se sintieron amenazadas por la política anticorrupción de RFK. Aunque nunca se probaron estas teorías, siguen alimentando documentales, libros y debates hasta hoy. Para muchos, la verdad completa sigue oculta. El asesinato de Robert F. Kennedy alimentó la leyenda de la llamada maldición Kennedy, una sucesión de tragedias que ha marcado a esta familia. El asesinato de John F. Kennedy en 1963, la muerte de Joseph Paseo Kennedy Jr., el hermano mayor, en un accidente aéreo durante la Segunda Guerra Mundial, la muerte de Kathleen Kennedy en un accidente de avión en 1948. Más adelante, el accidente mortal de John F. Kennedy Jr. en 1999. La narrativa popular convirtió a los Kennedy en una familia casi mitológica, cuyos destinos estaban marcados por el poder, el carisma y la tragedia. Muchos historiadores y analistas políticos han especulado qué hubiera pasado si Robert F. Kennedy no hubiera sido asesinado. Muchos creen que habría ganado la nominación demócrata y posiblemente derrotado a Richard Nixon en noviembre de 1968. De haber sido presidente, tal vez habría acelerado el fin de la guerra de Vietnam, impulsado una agenda de derechos civiles aún más ambiciosa y evitado la fractura social que caracterizó los años siguientes. Quizás América hubiera tomado un rumbo muy diferente. Quizás el sueño americano no se habría desvanecido tan pronto. Pero esa es una historia que nunca podremos contar. A pesar de su muerte, el legado de Robert F. Kennedy perdura. Para muchos, sigue representando el arquetipo del político ideal, comprometido con la justicia, cercano al pueblo y dispuesto a arriesgarlo todo por sus principios. Sus discursos, especialmente sobre la pobreza, el racismo y la violencia,
resuenan hoy con la misma fuerza. Cada año, se celebran homenajes y se publican nuevos libros sobre su vida. Sus hijos y nietos continúan activos en la política y el activismo social. La madrugada del 5 de junio de 1968 no solo mataron a un hombre, mataron un símbolo. Las imágenes de RFK tendido en el suelo del ambasador, con los ojos abiertos, se convirtieron en el retrato de una nación que perdía la fe. Robert Francis Kennedy dejó un vacío imposible de llenar. Para quienes creían en él, la sensación era como si se apagara la última luz que quedaba encendida en la oscuridad de los años 60. Sin embargo, en sus propias palabras queda un recordatorio: cada vez que un hombre defiende un ideal, o actúa para mejorar la suerte de otros, o lucha contra la injusticia, envía una pequeña onda de esperanza. Hoy, más de medio siglo después, el asesinato de Robert F. Kennedy sigue siendo una herida abierta. Nos recuerda lo frágil que es la esperanza y lo fácil que es destruirla con un disparo, pero también nos enseña que incluso en los peores momentos, las ideas pueden sobrevivir. Las ondas de esperanza que RFK dejó siguen inspirando a nuevas generaciones. Si te ha interesado esta historia, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para más relatos que exploran los misterios y tragedias que marcaron el mundo.